Te doy la bienvenida a la segunda parte del día 29 de nuestro plan de 30 días. Recupera tu centro con el libro Querer no es poder. Continuamos donde lo dejamos ayer o antes, depende de cuándo lo esté usted viendo esto. Muy bien, durante el proceso de recuperación muchos rasgos de personalidad adictivos comienzan a cambiar. En el cuadro 6 de las páginas 290-91 se repasan los rasgos de personalidad adictiva y se señala cómo cambian con el tiempo durante la recuperación. Ahora los leeremos. Los cambios que tienen lugar son a veces sorprendentes. Toda la vida me atormentó la vergüenza y ahora no es así. Ahora vivo con alegría, libertad y esperanza. Esto es increíble. Pasé buena parte de mi vida temiendo que alguien lo descubriera. No sé qué es lo que iban a descubrir, pero estaba segura de que lo descubrirían si yo no lo ocultaba. Y ahora, no se me ocurre ni una sola cosa que alguien podría descubrir. Me siento libre. Yo no sabía quién era cuando usaba la droga. Tenía una imagen. Yo era ese individuo perfecto, maravilloso, muy inteligente, muy culto, que podía lograr una infinidad de cosas, pero tenía que usar cocaína para mantener esa imagen. Ahora estoy descubriendo quién soy realmente. Estoy despojándome de la máscara y eso me da una enorme sensación de libertad y de descubrimiento. La gran diferencia es que ahora puedo expresar mis sentimientos y no tengo que andar corriendo detrás de posibles relaciones. Ya no siento que deba disculparme por ser como soy y el resultado es que mis relaciones son mucho más plenas. Uno de los cambios principales que se operaron en mí es que ahora acepto de buen grado las responsabilidades, mientras que antes me pasaba la vida eludiéndolas. Una razón por la que me gustaba embriagarme, de hecho, era que así todos los demás tenían que encargarse de mí. Pero ahora he descubierto que es divertido ser responsable. Es estimulante. No solo se gana uno el respeto de los demás, sino que se siente mucho más al mando de su propia vida. Y esa es una de las cosas que la recuperación le proporciona a uno, automáticamente. Desde luego la transformación personal no es algo que usted pueda lograr nunca a la perfección. La recuperación, después de todo, es una aventura que lleva toda la vida y no un acto. Si usted la enfoca como algo a lograr, es que sigue operando dentro de un sistema adictivo. Obsesionarse en forma implacable con su recuperación y tratar de hacer que suceda mejor o más rápido no es sino una nueva manifestación de su absorción consigo mismo. De lo que se trata es de empezar a vivir. Lo que usted puede hacer es propiciar ciertas condiciones en su vida que son los antídotos naturales contra la adicción, que lo hacen menos vulnerable al atractivo de los alteradores del estado de ánimo. Esas condiciones incluyen la autoaceptación, la sinceridad, la humildad y la disposición a no tratar de controlarlo todo. Si las cultiva en su vida, se volverá más resistente a la enfermedad adictiva. O como me gusta decir a mí, reduciremos nuestra vulnerabilidad y aumentaremos nuestros recursos de protección y nuestros recursos de desarrollar una vida que merezca la pena ser vivida. Bien, vamos a ver cómo cura la recuperación los rasgos de personalidad adictivos. Mejorarse, rasgos que se desarrollan naturalmente en la recuperación versus el malestar adictivo, rasgos que hicieron al individuo vulnerable a la adicción. Rasgos que se desarrollan en la recuperación, consciente de su valor intrínseco versus sentimientos de vergüenza. Autoperdón versus perfeccionismo. Consciente de su potencial interior, capaz de soltar las riendas del control, flexible, versus avidez de poder y control para compensar sus sentimientos de impotencia y vergüenza, rígida, manipulación. Sincero consigo mismo y con los demás, versus falso, autoengañador, negador. Capaz de concebir zonas grises, versus pensar en términos extremos, en blanco y negro. Capaz de servir a los otros, versus obsesionado con él mismo. Autodominio, autorrespeto, versus autodesconocimiento. Sensación de integridad en la recuperación, versus vacío interior. Guiado por un sentido de significación y propósito, capaz de serles útil a los demás, esto en recuperación, versus carente de significado y propósito. Abro paréntesis aquí para recordarles que dentro del sistema trabajamos el tema del propósito, concretamente con mi tercer libro, que tiene que ver con diseño de propósitos específicamente.
Auténtico, verdaderamente autoexpresivo en recuperación versus excesiva búsqueda de aprobación, obsesión con la autoimagen. Apropiadamente franco con los demás versus autocensor. En recuperación, no proclive a usar la culpa como pantalla para encubrir otros sentimientos versus sentimientos de culpa. En recuperación, capaz de manejar constructivamente la cólera y el conflicto versus dificultad para manejar la cólera. Abro paréntesis para recordarles que los conflictos son parte de la vida. Nos encantan los conflictos, siempre y cuando los podamos solucionar de una forma asertiva, de una forma respetuosa para con el otro y para con nosotros mismos, poniendo encima de la mesa nuestras necesidades y las necesidades del otro. En recuperación, capaz de autocentrarse y expresarse, por lo tanto, menos propenso a deprimirse. En el malestar adictivo, depresión profunda. En recuperación, capaz de identificar sus sentimientos y usarlos como señales. Recuerden el T6A, técnica de Rain, todas las técnicas que utilizamos dentro del sistema. En recuperación, adormecimiento emocional, anestesia emocional. Perdón, en recuperación. En malestar adictivo, adormecimiento emocional. En recuperación, en paz consigo mismo, sereno, capaz de disfrutar de su propia compañía, capaz de distenderse. En el malestar adictivo, tensión interior. En recuperación, asume riesgos apropiados, capaz de tolerar el fracaso. Con la adicción activa, temeroso de asumir riesgos apropiados, excesivo temor al fracaso y al rechazo. Nótese esto en redes sociales. En recuperación, reconoce sus necesidades y asume la responsabilidad de satisfacerlas, autónomo, interdependiente con otros. En el malestar adictivo, temores de dependencia ocultos. En recuperación, menor necesidad de tener razón y ejercer control y, por lo tanto, menos problema con las figuras de autoridad. En el malestar adictivo, problemas con las figuras de autoridad. En recuperación, capaz de autoobservarse y hacerse responsable de sí mismo. Con la enfermedad activa, inculpador y asume el rol de pasivo, el rol de víctima. En recuperación, afronta y resuelve problemas, dispuesto a conseguir ayuda o pedirla, añadiría yo. Con la enfermedad activa, poca capacidad de afrontar problemas, tampoco pide ayuda, se aísla. En recuperación, dispuesto a vivir en el mundo real, a esforzarse. En enfermedad activa, construye castillos en el aire. El idealismo, que señalo tantas veces. En recuperación, asume roles adultos y se siente adecuado. Con la enfermedad activa, no quiere crecer nunca. Esto lo llamamos el eterno Peter Pan. En recuperación, establece fronteras y límites. Con la enfermedad activa, no establece fronteras, no establece límites. En recuperación es capaz de postergar la gratificación. Cuando no, cuando estamos con la adicción, necesidad de gratificación inmediata. En recuperación, autoprotector, se protege. En el malestar adictivo, carencia de un padre bueno internalizado. Paréntesis, recuerden el triángulo de Karman, el curso, que lo tengo aquí además, curso 4 avanzado, curso avanzado 4, salir de la codependencia. Todo lo que desarrollamos en mi sistema, en el RTC, Recupera tu Centro, integra todas estas variables como estarán viendo. Por un lado o por otro, pero no se nos escapa nada. Continuamos. Está mal que lo diga yo, pero es que lo que está bien hecho, está bien hecho. Continuamos. En recuperación, capaz de entablar relaciones íntimas versus, en el malestar adictivo, problemas para entablar relaciones íntimas. En recuperación, sensación de conexión con otros versus falta de sensación de comunidad en el aislamiento adictivo. En recuperación, lleva una vida plena y gratificante. Al menos una vida satisfactoria. No sé si plena, esto quizá discrepo con los autores, puede ser demasiado, pero sí al menos una vida coherente, una vida que la persona siente mayormente coherente. Todos tenemos incoherencias, pero una vida que es plena, gratificante, coherente, llámenlo como quieran. En el malestar adictivo, tiene dificultades para experimentar verdadero placer. Muy bien, hemos acabado con los rasgos diferenciadores entre estar en recuperación y mejorarse o estar en el malestar adictivo. Continuamos. En el capítulo 10 estamos, el capítulo de mejorarse. Practique la sinceridad. La falta de sinceridad fomenta el malestar adictivo. Después de todo, dos aspectos claves de la adicción son la negación, que es la falta de sinceridad con uno mismo, y el secreto, que consiste en ocultarles la verdad a otras personas. Para mejorarse, entonces, hay que cultivar la sinceridad y la integridad en los asuntos cotidianos.
Aquellos que se han conservado sobrios y serenos durante un largo tiempo confirman el rol fundamental que cumple la sinceridad en su recuperación. Arthur, alcohólico y adicto a las anfetaminas, en recuperación no se cansa de decirlo. Sé que si no soy sincero, en cierto momento volveré a beber, de modo que ya no trato de justificar mi conducta ni de encontrarle alguna explicación intelectual. Si cometo algún error, lo reconozco abiertamente, pero no me castigo con severidad por mis errores, tampoco. Solo los admito sinceramente. El último comentario de Arthur es importante. La razón por la que a los adictos les cuesta tanto ser sinceros es que si admiten haber cometido algún error o tener algún defecto, sienten que eso los convierte en personas indignas. Es muy liberador descubrir que decir la verdad sobre uno mismo no es sino admitir que soy humano, tengo fallas, nada más que eso. Y ser humano no es ningún crimen. Arthur también habla de la libertad que esto le ha dado. Encuentro que ser sincero no es tan difícil como creía, porque cada vez que saco a la luz otra parte de la verdad, me hago más libre. Me resulta más fácil reír. Sí, ese es un producto derivado. Ya no vivo guardando tantos secretos, puedo permitirme bajar la guardia. Y a partir de eso, soy libre de reírme con los demás. Ya no tengo que estar siempre vigilante, alerta, a la espera de tener que ocultar algo. Muy bien, muy importante este punto de la sinceridad en mejorarnos. Y por eso hacemos los acuerdos de transparencia dentro del programa, por eso en los grupos no se obliga a exponer nada, pero si alguien decide compartir algo, ha de ser desde una base de honestidad. Les recuerdo los acuerdos de cuidado y de potencia dentro de los grupos de trabajo. Siguiente punto, nutrir el espíritu. Comprendiendo correctamente el lugar que le cabe en la creación, un hombre puede alcanzar su plenitud. Wendell Berry, The Unsettling of America. La espiritualidad es otro antídoto contra el malestar adictivo. En las sociedades con bajos niveles de estrés y bajos índices de adicción, la mayoría de las personas tiene convicciones religiosas o espirituales firmemente arraigadas. Albergar la creencia en un poder superior les da a los adictos más significación, seguridad y alegría en sus vidas y los ayuda a evitar la reincidencia. Al llegar a conocer el lugar que le corresponde en la creación, el adicto se cura de la creencia adictiva de que él debería ser todopoderoso. Adquiere perspectiva. Ya no tiene por qué avergonzarse de no estar a la altura de las circunstancias, pues sus metas ya no son inalcanzables. Solo tiene que ser humano. Sin el sentimiento de vergüenza como fuerza motivadora, está menos necesitado de alivio y su droga pierde el atractivo. La espiritualidad es un concepto difícil de definir, pero la palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa alternativamente aliento, coraje, el alma y vida. De esta manera, que con referencia a la recuperación permanente, esto significa adoptar un modo de vida que sea creativo, vital, valiente y afirmador, no destructivo de la vida. La espiritualidad también tiene que ver con la sinceridad, porque tratar de encontrar la verdad en uno mismo y en el mundo es, por definición, una búsqueda espiritual. El escritor Paul Martin sostiene que cuando las personas dicen la verdad, tratan de encontrar la verdad o reconocen la verdad. Están haciendo una práctica espiritual. Nutrir el espíritu también significa fomentar el respeto y la vinculación con la tierra y el resto de la naturaleza, pues nuestra interdependencia con otros seres vivientes es una verdad de la vida. Muchas personas en recuperación encuentran inspiración espiritual en la naturaleza, como muestra este comentario de un alcohólico en recuperación. Nada propicia mi contacto consciente con Dios, tanto como mirar la cumbre de esas montañas cada mañana. Hay mucho misterio en la vida. Ser humildes y reconocer el modesto lugar que ocupamos en el orden global de las cosas es una actitud sincera que conlleva un tremendo poder. Paréntesis, podría ser el poder de nuestra insignificancia, ¿no? O sea, el poder de sabernos lo pequeños que somos en el mundo, pero a la vez el colocarnos en nuestro lugar es como que nos diera una hoja de ruta más realista para ver realmente en lo que podemos contribuir, en lo que podemos avanzar de verdad en nuestra vida. Continuamos. La oración y la meditación son dos medios de cultivar el espíritu. Glenn, cocainómano en recuperación, explica lo importantes que son la oración y la meditación para su recuperación. La clave de la recuperación, a mi entender, está en volver a juntar todas las partes de mi ser, mi intelecto, mi espíritu y mi cuerpo, en estar íntegramente aquí, viviendo este momento. Cuando predominan los factores externos, las ansiedades, las preocupaciones y los deseos, la obsesión por el dinero y todo lo demás, es cuando me disperso. Entonces,
La fuerza interior que tengo se disipa y ya no soy yo mismo. Soy lo que todos los demás quieren que sea. De modo que lo que tengo que hacer todos los días es recobrar mi integridad. Paréntesis, nosotros esto le llamamos recuperar tu centro. Continuamos. Por eso empiezo cada mañana meditando y orando, porque eso me ayuda a mantenerme en ese estado mental. Paréntesis, ¿les sonará esto? Curso esencial y curso de cero estrés, del librito que tenemos aquí. Continuamos. Siguiente actividad importante para mejorarnos. Y presten mucha atención porque para mí este es uno de los pilares. Cultivar la humildad. Y vuelvo a repetir, aunque ya lo he dicho en otros sitios, que humildad no es humillación. Humildad no es humillación. La humildad consiste menos en tenerse en poco a uno mismo que en pensar poco en uno mismo. Reverendo Joseph Gallagher. Pleasure is God's invention. La humildad nace espontáneamente del hecho de tener un fundamento espiritual. Ser humilde es reconocer la propia humanidad, el lugar que uno ocupa en la creación. La humildad es una disposición mental que implica que yo no tengo que ser perfecto ni poderoso. Tengo limitaciones, como todos los demás, y eso está bien. Ser humilde, por lo tanto, es aceptarse a uno mismo tal como uno es. Muchas personas confunden humildad con humillación, pero son dos cosas muy distintas. La humillación proviene de tener expectativas exageradas respecto de uno mismo, como yo debería ser todopoderoso y perfecto, de lo contrario soy un fracaso. La humildad lo libera a uno de ese modo de pensar en blanco y negro. Con humildad uno se acepta a sí mismo como un ser humano imperfecto, en lugar de esforzarse por ser mejor que todos los demás. Observe que la humildad lo une a usted con toda la humanidad, mientras que la humillación lo aparta de ella a través de la ilusión de que sus limitaciones son solo suyas, que son algo que lo diferencia de los demás. Cultivar la conciencia de que hay un poder superior a nosotros mismos ayuda a adquirir humildad. Paréntesis, no es necesario creer en un poder superior o tener creencias espirituales o religiosas, ¿vale? Basta con que usted mire el mundo para ver lo grande que es, o se dé un viaje o se meta en YouTube a ver cualquier documental de National Geographic. O sea que esta parte de la espiritualidad es una condición posible, pero no 100% necesaria. Esto cada persona debe desarrollarlo en su recuperación como considere. Cualquier proceso de recuperación que le exija a usted creer en un poder superior, que le exija a usted adherirse a un credo religioso espiritual, cuidado, 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 porque está usted igual entrando en una secta y no en un proceso de recuperación. Continuamos. Si creemos que existe un poder superior, ya no tendremos que jugar a ser Dios, mientras que en secreto tenemos miedo de ser descubiertos. Es un gran alivio dejar de empeñarnos en proyectar esta imagen sobrehumana y recobrar la libertad de ser comunes y corrientes. Siguiente punto para mejorarse del capítulo 10. Practicar el olvido de sí mismo. Si el malestar adictivo es estar pendiente del propio yo, la recuperación es el proceso de olvidarse de sí mismo, que lo hará ocuparse cada vez menos en usted mismo, a medida que se va curando. Esto ocurre en forma natural, porque usted ya no necesita seguir lamiéndose las heridas, que es en lo que consiste la autopreocupación propia de la adicción. Si está menos dolorido, su atención y su energía quedan naturalmente liberadas y usted puede empezar a mirar más allá de su nariz hacia el resto del mundo que está a su alrededor. Eileen, fumadora de marihuana en recuperación, explica cuáles son las recompensas de este proceso. En la medida en que logro olvidarme de mí misma, puedo salir adelante en la vida. Ya nada me molesta realmente, porque nada es tan importante. Cuando estamos envueltos en nuestra propia importancia, cualquier pequeño desaire o mirada de reojo que alguien nos dirija cobra una enorme importancia. Olvidarse de sí mismo es una liberación. Paréntesis. Por eso a mí a veces me gusta jugar en redes sociales, a decir alguna cosa así un poco fuera de tono y ver cómo me critican y me machacan o me intentan machacar, pero no me lo tomo personal, me olvido de mí mismo. Eso solamente era una imagen que estaba en una pantalla y me sirve también a mí para soltar la imagen rígida que a veces tengo de mí mismo. Bueno, después de esta pequeña confesión, continuamos. La idea de olvidarse de uno mismo puede resultarles confusa a algunas personas, en especial a los codependientes, cuya adicción por sí implica anteponer las necesidades de los demás a las propias. Pero la abnegación de la codependencia y el olvido de sí mismo, de la recuperación, son dos cosas muy diferentes. En la codependencia, la abnegación tiene el motivo secundario de ejercer control y evitar el rechazo al hacerse necesario. Es, en realidad, otra forma de preocupación por uno mismo, aunque parezca centrarse en la otra persona.
El olvido de sí mismo de la recuperación, en cambio, surge de un auténtico interés por los demás, sin buscar ningún beneficio secundario. La persona que se está mejorando puede lograrlo porque si ha estado suficiente tiempo en recuperación, ya se sentirá bastante íntegra tal como es. No necesitará apoyarse en una autoimportancia ilusoria ni en una colosal sensación de poder y control. Sus heridas son menos dolorosas ahora y por lo tanto menos absorbentes. Abro paréntesis aquí. En una fase intermedia de la recuperación del primer año hacemos un procesamiento también de experiencias difíciles a través de diferentes técnicas. Y eso hace que las heridas, que muchas veces han estado ahí latentes y que nos ahogan y nos tocan y nos duelen más de la cuenta, ese procesamiento que baje la intensidad emocional. Continuamos. Aquí es donde interviene el componente de servicio de los grupos de autoayuda. Prestar servicios, ayudar a otros en recuperación escuchándolos, compartiendo la propia experiencia con ellos o siéndoles útil de algún otro modo, aunque más no sea que encargándose de hacer el café durante un encuentro, propicia el olvido de sí mismo. Paréntesis, conectarme al grupo aunque esté bien, conectarme al grupo aunque esté mal, escuchar a otros, hacer confrontaciones, darles feedback, salir de mí mismo. Eso también se trabaja dentro de los grupos, es muy importante. Muy importante. Cuando estoy bien, conectarme al grupo, hacer grupo, para apoyar a mis compañeros. Cuando estoy mal, dejarme ver mal y salirme de mí mismo y escuchar lo que mis compañeros me devuelven. Este mecanismo de olvidarse de uno mismo se trabaja muy potentemente en los grupos que tenemos y en los grupos de todos los sitios, donde usted pueda hacer recuperación. Así que muy importante mantener esto en mente cuando se vaya a integrar el grupo en el proceso de recuperación. Es fundamental, como estamos viendo. Propicia el olvido de sí mismo, ayudando a la persona a liberarse del aprisionamiento de la autoobsesión, la que en la literatura de Alcohólicos Anónimos ha sido denominada la esclavitud del yo, el narcisismo patológico, aunque un narcisismo vulnerable también. Muchas veces cuando hablamos de narcisismo se cree que el narcisismo es la grandilocuencia y tal. No, hay otro tipo de narcisismo, que es el narcisismo vulnerable. Este de yo, pobrecito yo, pobrecito yo. Eso también es un tipo de narcisismo. No se olviden de eso. Prestar servicios es un antídoto contra el malestar adictivo, porque en el momento en que usted atiende a otro ser humano, ya no es una entidad aislada, centrada hacia adentro, sino que es parte de una comunidad. La sensación de pertenecer y de ser útil, que proviene de cooperar y participar en una comunidad, es un ejemplo de los modos mejores mencionados por Larry, el alcohólico en recuperación, los cuales reemplazan la dependencia de un alterador del estado de ánimo. Usted ya no necesita anestesiarse respecto a su sensación de aislamiento, ni depender de la pseudocomunidad que ofrece la adicción. Siguiente punto. Quédese al lado de los ganadores. O lo que yo llamo, quédese con los roles sanos, ¿vale? Quédese con los modelos de rol sanos que usted quiere en su vida. Si usted se junta con gente que hace cerámicas, acabará haciendo cerámicas. Si se junta con gente que hace churros, acabará haciendo churros. Continuamos. Tal como implica esta conocida consigna de Alcohólicos Anónimos, usted debería buscar modelos de rol sanos. Por ganadores nos referimos a las personas que ya están viviendo el tipo de vida que usted quiere vivir. ¿Por qué habría usted de seguir un camino, por más transitado que sea, si no conoce a nadie que haya logrado salir de la selva por esa vía? Esto es una metáfora muy importante. Como ven, tengo el libro trillado, porque a mí me cuesta leer, a mí me gusta estudiar, entonces tengo todos los libros trillados de anotaciones, y más todavía los que tienen que ver con mi trabajo. ¿Por qué habría usted de seguir un camino, por más transitado que sea, si no conoce a nadie que haya logrado salir de la selva por esa vía? Si realmente quiere recuperarse, encuentre personas que ya lo están haciendo y busque su compañía. Al mismo tiempo, evite a aquellos que son adictos a su adicción, a esas personas que parecen estar empantanadas en su malestar y nunca se deciden a vivir plenamente. Un adicto en recuperación le llama a esto la autoayuda terminal. Muy bueno. Si alguien se ha mantenido abstinente durante 1 o 2 años y todavía no está disfrutando de la vida, es que perdió el tren. Será mejor que ya no trate de seguirlo. Paréntesis. ¿Dónde he vivido yo esto? Esto lo he visto yo en grupos de 12 pasos, donde hay personas que usted las ve, llevan 5 años, 10 años en 12 pasos y siguen contando las mismas historias una y otra vez. Se han quedado en bucle. Se han quedado en bucle. No salen de ahí.
Es una autoayuda terminal. Siguen quejándose de las mismas cosas, siguen teniendo la misma vida de mierda. Vale, no consumen, pero no han construido una recuperación. ¿Vale? Entonces, si alguien se ha mantenido abstinente durante 1 o 2 años y todavía no está disfrutando de la vida, es que perdió el tren. Yo lo diría como que es que no ha hecho un proceso de recuperación de verdad, no ha confrontado y no ha trabajado las cuestiones fundamentales, pilares, roca, ¿vale? Una cosa es entrar en un centro y otra cosa es entrar en proceso terapéutico. Una cosa es hacer un programa y otra cosa es entrar al programa. Son cosas diferentes. No por pagar y gastarse el dinero significa que usted ya esté haciendo el trabajo. Buscar modelos de rol sanos es esencial por 2 razones. En primer lugar, le dará la esperanza de que la recuperación plena es posible. En segundo lugar, usted puede ahorrarse mucho tiempo y muchas molestias aprendiendo las técnicas que dan buen resultado si se las enseña a personas que las han utilizado con éxito. Un adicto en recuperación lo comparó con buscar ayuda en cualquier esfera de la vida. La noción de quedarse al lado de los ganadores es lo mismo que conseguir un abogado o un contable competente. Es lógico tratar de que a uno lo ayude alguien que sabe lo que está haciendo. La idea es hacer que la vida nos resulte más fácil y no más dura. Siguiente punto importante en mejorarnos. Reprogramar su sistema de creencias. Otro antídoto contra el malestar adictivo es tomar conciencia de las creencias que fomentan su conducta y reprogramarse con otras creencias más sanas que promuevan la recuperación. En cierto momento adquirimos creencias adictivas porque ellas nos ayudaban a sobrevivir en una familia disfuncional o porque eran propiciadas por la sociedad. Ahora, sin embargo, esas creencias nos están volviendo disfuncionales y debemos cambiarlas. Modificar valores, creencias y actitudes internas es el factor más importante para cortar las adicciones, según las nuevas investigaciones realizadas, porque la forma como conceptualizamos las cosas tiene mucho que ver con la forma en cómo nos sentimos. Si creemos que deberíamos de ser perfectos y luego cometemos un error, sentiremos que somos un fracaso. Con la creencia de que deberíamos de ser perfectos, somos un fracaso. Pero si modificamos la creencia y pasamos a creer que estamos bien tal como somos, entonces cometer un error no provoca esos sentimientos tan dolorosos. Paréntesis, recuerden la técnica de RAIN, donde identificamos los pensamientos autorreferenciales negativos, hacemos todo un proceso de análisis de emoción y reestructuramos. Y esto lo hacemos también con experiencias traumáticas, en proceso terapéutico, y lo hacemos de tantas y tantas formas. ¿Qué creencias son sanas y promueven la recuperación? Por lo general, se trata de creencias que realzan la vida, que transmiten respeto por nosotros y por los demás, en tanto que la creencia adictiva es destructora de la vida. Un sistema de creencias no adictivo incluye las siguientes. Yo no soy perfecto y eso está bien. No soy todopoderoso y eso está bien. Los límites son necesarios, nos dan estructura. El dolor y la pérdida son parte de la vida. Valgo lo suficiente tal como soy. Puedo luchar con los problemas que me trae la vida, con apoyo de a uno por vez. Las personas, las drogas y el dinero y otros alteradores del estado de ánimo no pueden darme autoestima, poder o ninguna otra cosa que no estén en condiciones de dar. Los sentimientos no son peligrosos, negarlos sí lo es. La sinceridad es más importante que la imagen. Yo soy responsable de hacer que mis necesidades sean satisfechas. 10 ideas pilares en recuperación. Como verán, quienes estáis trabajando, habéis trabajado conmigo, son pilares que atraviesan todas nuestras conversaciones. Para la mayoría de las personas, pasar de la perspectiva destructiva a la realzadora de la vida es un enorme alivio. El modo de pensar adictivo tiene cierto poder de seducción en tanto hace que el individuo se crea potencialmente muy poderoso y perfecto. Pero también provoca mucho dolor cuando, como es inevitable, ese potencial no se concreta. Con un sistema de creencias más sano, uno deja de pensar cosas tan superlativas de sí mismo, pero se pone automáticamente a la altura de sus propias expectativas. Anthony, cocainómano y alcohólico en recuperación, describe el alivio que experimentó cuando comenzó a advertir la diferencia entre la ilusión de poder a la que se había estado aferrando con su adicción y la potencia personal que derivaba de su nueva perspectiva. Cuando consumía y traficaba con cocaína, yo creía tener mucho poder. Había gente a mi alrededor sobre la que yo ejercía control directo, podía chasquear los dedos y hacer que sucedieran cosas. Esto es lo que llamamos los conseguidores, paréntesis. Esto es lo que llamamos los conseguidores. Y que todas las personas que hemos estado en el mundo de las adicciones y que hemos también estado y compartido espacios con gente que traficaba o movía sustancia, esto es una sensación de poder, ¿no? Están siempre en los mejores sitios, en los más caros, chasquido de dedos y se hacía lo que se dice esta persona, Entonces, esto es algo que
Las personas que hemos estado en estos contextos podemos reconocer. Podía chasquear los dedos y hacer que sucedieran cosas, pero ahora me doy cuenta de que ese no es un poder correcto. Que el poder correcto no es algo que se maneja o se impone siendo más fuerte o más rico o más prepotente que el otro. El poder correcto es algo que uno dirige desde su interior. Brota espontáneamente de la autoestima. Es un sentimiento mucho mejor para llevar dentro de uno. Mucho mejor. Muy bien. Hasta aquí llegamos hoy en la segunda parte del día 29 y les recuerdo que la pregunta es ¿qué tipo de vida quiero construir realmente? ¿Qué tipo de vida quiero construir realmente? Esa es la pregunta fundamental porque estamos yendo hacia un cambio de identidad. Muchas personas en recuperación, si no todas, las que realmente hacen una recuperación, se pasa por una crisis de identidad. Y es importante abordar esa crisis de identidad, es importante saber qué va a suceder y es importante ver qué tipo de vida realmente quiero construir. Así que esta es la pregunta para hoy, la puede responder en su cuaderno o la puede responder en el grupo. Si estás en el programa, ya te habré dado instrucciones sobre qué hacer al respecto. Y mi nombre es Lucas Burgueño y nos vemos mañana para el día 30, último día del reto de 30 días RTC para recuperar tu centro. Enhorabuena si has llegado hasta aquí y estamos al borde de acabar tu primer mes de proceso. Enhorabuena.